Ahora, señores, vámonos a los poderosos archivos de Today. Vamos a abrirlos ya, porque estoy loco por contarles esta historia. Esta historia que comienza. Se puede decir que esta historia comienza el 15 de julio de 1926, pero que en algún punto de la historia coincide con un 14 de febrero. Señores, es la historia de una relación tóxica. Mira, nunca mejor puesta en este 14 de febrero. Una relación tóxica entre dos países y que implica presidentes y una obra de arte desaparecida. Todo esto, señores, ahora mismo cuando le abramos los poderosos archivos de Today a ustedes. Ya vengo. Los poderosos archivos de Today. Señores, pues los poderosos archivos de Today han abierto hoy para contarles una historia. Les voy a contar la historia desde el principio. Porque además ha sido una de las historias en las que más hemos trabajado, porque podemos tener archivo gráfico, tenemos imágenes. Sí, hay imágenes de 1926 aquí para ustedes. Hay imágenes de 1928 que tienen que ver con este suceso. Hay imágenes de 1953. Hay imágenes de 1996. Y señores, hay imágenes de ayer. Hasta ayer, este hecho se mantiene flotando entre el amor tóxico que nos hemos dedicado Cuba y los Estados Unidos a través de tantos años ya de relaciones. Esto sí es tóxico. Esto es tóxico. Señores, la historia comienza un 15 de julio del año 1926, cuando Cuba era azotada justamente por el ciclón del 26. Ese ciclón que además causó más de 600 muertos solo en la capital, cerca de 6.000 personas desplazadas y cerca de 3.000 heridos y que quedaron deshabilitados. Señores, la capital realmente sucumbió ante el ciclón del 26. Y tenemos imágenes. Sí, hay imágenes. Rubiera no había nacido todavía, o sí, ya había nacido. Pero tenemos las imágenes del ciclón del 26. ¿Quieren ver el malecón en el ciclón del 26? Miren acá, señores. 15 de julio de 1926 son estas imágenes. Ahí está, en esa imagen, justamente, señores, está el inicio, la génesis de la historia que les vamos a destapar hoy. Eso que están viendo ustedes ahí, probablemente ustedes conozcan la historia, pero no habían visto las imágenes, es el monumento al Maine. Ese monumento, pues, cambió definitivamente en el año 1926. El águila, el famoso águila imperial, que reposaba arriba del monumento del Maine, se cayó, se desbarató toda, completa. Y es ese pedazo del águila que ven ahí, que no es el águila que luego apareció una vez más. Esta águila imperial se parecía más al águila del escudo norteamericano y no tan escultural como la otra. Era un águila más de 2D, planita así, y no tanto de 3D, de tercera dimensión, razón por la cual le hacía más resistencia al viento y terminó pues derribada por los fuertísimos vientos del ciclón del 26, que basado en la categoría de hoy fue un huracán categoría 4, si lo categorizamos. Esta escala Saffir-Simpson no se creó hasta los años 60, por lo tanto en aquel entonces no había manera de medirlo, pero por la intensidad de los vientos que se reportaron, llegaba a huracán categoría 4. También en el monumento al Maine se destruyó algunas de sus columnas. Pueden ver ahí un fragmento de columna pues derribado en el piso. Ese fragmento de columna fue tomado por el gobierno y fue tallado por el gobierno y se creó una obra de arte que sirvió como agasajo
para el primer y único presidente norteamericano que pisó Cuba hasta que Obama lo hiciera hace 6-7 años. Señores, en el año 1928 el presidente Machado recibía en Cuba por primera vez al presidente norteamericano Coolidge, que además llegaba a Cuba a apenas 30 años después de haber intervenido en la guerra cubano-española, de haber también intervenido como Estado interventor en el país, y después de una relación media tóxica al inicio de la República de Cuba. El presidente Coolidge pues llegaba a la isla para una conferencia, la sexta conferencia panamericana, y estaba como muy tenebroso. Los norteamericanos estaban muy seguros si iba a ser bien recibido este presidente, pero ustedes saben, señores, que los cubanos somos más buenos que el pan y recibimos a cualquiera que sea extranjero, lo recibimos de pata abierta, y fue el caso de la llegada del presidente Coolidge. Sí, señores, tenemos imágenes de cómo Coolidge, el presidente norteamericano, el único que pisó solo cubano hasta que Obama ya lo hizo hace unos años, fue recibido en La Habana, y las imágenes son espectaculares. Señores, esta es La Habana del año 1928. Estos eran los habaneros de 1928, y este era el presidente Coolidge llegando a La Habana sin saber que el presidente Machado lo recibiría con una importante obra de arte hecha con ese pedazo de columna del monumento del Maine que ustedes ven ahí. Vamos a ver cómo llegó Coolidge y les sigo contando la historia. Este primer fragmento se encuentra con un poco de daño las imágenes, pero se arregla en un momentito. Esta es la bahía de La Habana, señores míos, y el presidente norteamericano pues llegaba a través de un barco de guerra que zarpó directamente desde Cayo Hueso y llegó a la bahía de La Habana y ancló justamente en el mismo sitio donde lo habría hecho el acorazado Maine 30 años antes, y que terminó pues siendo detonado en circunstancias un poco complicadas. Esta es la entrada del presidente. Si pueden identificar el lugar, les voy a decir, lo que tienen a la derecha de la imagen pues es el sitio del templete, lo que tienen al fondo es la bahía, es el puerto de La Habana, y lo que tienen a la derecha, perdón, no, lo que tienen a la izquierda de la imagen justamente es el Palacio del Segundo Cabo. Detrás de esas columnas se encuentra el Castillo de la Real Fuerza, y a la derecha de la imagen, pues les reitero, se encontraría, no lo pueden ver, pero se encontraría el templete. Para que tengan una idea de en qué dirección está tomando, está llegando justamente por uno de los laterales de la Plaza de Armas en La Habana Vieja. Ahí están viendo que los cubanos, los habaneros, están recibiendo al presidente americano con todo, con todo y tenis. Esa imagen que están viendo es la Plaza de Armas, donde se encuentra toda la multitud. Es la Plaza de Armas de La Habana Vieja. Y aquí continúa pues esta especie de procesión del presidente Coolidge, que no tenía idea de lo que iba a estar recibiendo por parte del presidente Machado en aquel entonces, que lo estaba recibiendo para que formara, diríamos, fuera la figura principal de aquella convención panamericana, la sexta convención panamericana que se estuvo celebrando en La Habana en el año 1928, 2 años después de que fuera azotada la capital cubana por el huracán del 26, el ciclón del 26, y destruyera parte del monumento al Maine, que además restos los cuales fueron utilizados para crear esa obra de arte desaparecida de la cual le vamos a estar contando ya mismo. Esto es el incipiente Prado que teníamos, no, perdón, esto no es el Prado, señores míos. Esto que están viendo aquí ahora mismo es el parque, donde se encuentra hoy el parque que está frente al Palacio Presidencial. Eso que ven al fondo es la Embajada de España, la actual Embajada de España, y por ahí se estaba pues moviendo la caravana
para que el presidente norteamericano fuera recibido en el Palacio Presidencial por el general Machado en el año 1928. 15 de julio, no, ¿cuándo llegó Coolidge? En julio también, en julio. Me gusta la moto esa. Imágenes históricas, queridos, imágenes históricas muy poco vistas anteriormente. Cuesta a veces identificar los sitios porque La Habana ha cambiado tanto, desde los años 20 hasta ahora ha cambiado bastante. Bueno, señores, Coolidge fue recibido por el presidente Machado en el Palacio Presidencial y justamente, pues en estas instalaciones, pues fue entregado un obsequio que fue tallado justamente con el mármol de una de esas columnas que fueron derribadas en el huracán de 1926. Machado pues mandó a tallar una urna, una especie de copa, que fue entregada al presidente norteamericano en símbolo de amistad entre los dos países y por supuesto recalcando una vez más los lazos históricos del país y la relación que tiene el hecho del Maine entre la relación entre Cuba y Estados Unidos. Aquí pueden ver la entrada a la conferencia panamericana que se celebró en el teatro, en lo que hoy es el García Lorca, y pues el interior del teatro también cómo fue pues funcionando. Esto es en el Capitolio Nacional. Esto es el Capitolio Nacional. Más imágenes de este recibimiento, además que es un recibimiento de este presidente norteamericano bastante olvidado, incluso dentro de la historia norteamericana se le conoce como un hombre de pocas palabras, pero que además fue el que llevó a los Estados Unidos, el que trajo a los Estados Unidos esta obra de arte que fue desaparecida años más tarde. Aquí podemos ver a Machado cuando estaba esperando a este presidente norteamericano. Moviéndonos hacia adelante en la historia de esta obra, pues esta copa fue colocada frente a la embajada norteamericana en Washington cuando se trajo hacia acá. Y luego, en el año 1996, adelantándonos muchísimo en el tiempo, queridos míos, pues una importante publicación periódica de Washington, D.C., pues daba cuenta de que se encontraba perdida. Alguien escribió a este periódico en Washington con una foto de la urna y preguntando: ¿has visto este monumento? Señores, así lo publicaba el periódico Washington Times. Y con este texto, pues el 14 de febrero del año 1996 se daba cuenta que no existía esa urna y que había milagrosamente desaparecido una urna de mármol macizo de cerca de 4 pies de altura. La historia real, dice este artículo para contarles. En algún momento en los últimos 30 años, el Servicio de Parques Nacionales extravió un monumento. No es el monumento de Jefferson, solo un pequeño monumento, una urna de mármol. Y a diferencia de los monumentos conmemorativos de la ciudad, el monumento llamado Urna de la Amistad Cubana recuerda una época que todos han olvidado. Eventualmente, los funcionarios del parque dejan de preocuparse por la urna perdida, porque al final, ¿quién se va a quejar? Fidel Castro. Señores, en este artículo publicaban las fotos de donde se emplazó la urna, muy cerquita del monumento a Jefferson, y que además ya no se encontraba más ahí. Señores, avancemos hasta el presente, dice el artículo, y dice que un lector anónimo envió al Washington City Paper 2 fotos junto con una nota en la que afirma haber encontrado la urna fotografiada en un vertedero colocada allí por el Servicio de Parques Nacionales. El lector no especifica qué vertedero, pero adjunta una página de un libro sobre escultura local que muestra la urna de la amistad cubana en su apogeo. ¿Qué pasó con nuestros parques?, se preguntaba este diario. Según los registros del Servicio de Parques Nacionales, la urna ha estado almacenada desde 1963. Durante años, los historiadores locales creyeron que la urna habría sido víctima del auge de los viajeros y que su lugar de descanso aparentemente había sido arrasado para dar paso a los accesos al puente Roosevelt. Señores, entre las aproximadamente 130 piezas de estatuas locales mantenidas por el servicio de parques, desde el monumento a Washington hasta la estatua de Juana de Arco en el parque Malcolm X, la urna es la única que falta, un monumento extraviado por completo.
Y queridos Ali y Scott, representantes del Departamento de Parques de Washington, esperan que la urna de la amistad cubana haya sobrevivido. Dicen que las marcas en la urna, en las fotos a color enviadas al City Paper, coinciden con las de la urna de la amistad cubana, y quien quiera que haya enviado esas fotos, si pudiera decirnos dónde está, sería maravilloso, según dice Ali. Señores, de acuerdo con la naturaleza surrealista de nuestra relación con Cuba, la urna curtida por la intemperie ha sido objeto de cuentos míticos y misteriosos giros de la fortuna. Un relato popular sostiene que la urna fue colocada frente a la Embajada de Cuba en la calle 16 del Northwest y luego fue robada a principios de la década de los 60 después de que las relaciones se agriaran. Otro dice que nunca estuvo en la embajada, pero que fue retirado de un parque público por el mismo resentimiento geopolítico. Pero señores, ¿qué pasó? Eso fue en el año 96. En el año 98, un 14 de febrero del año 1998, señores, la urna de la amistad estadounidense cubana regresó a su sitio, señores míos, y fue emplazada por el Departamento de Parques de Washington. Y ahí la puede encontrar muy cerquita del monumento a Jefferson, en donde puede revisitar un pedacito de la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos cuando éramos amigos en aquel entonces. Esta urna fue reemplazada por el propio gobierno norteamericano a un costo de $11,000. Gracias a Dios se pudo recuperar y pueden ver que en sus detalles de la copa, los detalles exteriores, pues se hace alusión, pues por supuesto una vez más al hundimiento del Maine, y se encuentra el águila imperial con una tarja en español que se puede leer. Esta copa fue esculpida, a ver si puedo ver yo. Esta copa fue esculpida en un fragmento de la columna de mármol del monumento a las víctimas del Maine, erigido en la ciudad de La Habana, cuya columna fue derribada por el ciclón del 20 de octubre de 1926. De esa manera, señores míos, la historia tuvo un final feliz. Un final feliz, la urna fue recuperada, no así la amistad entre Cuba y Estados Unidos. Pues, bueno, ya a esta altura no sabemos muy bien si la amistad de Cuba y Estados Unidos se recuperó. Esa parte no la tenemos muy clara. Lo cierto es, señores míos, que esta historia llegó a buen término y recuperamos un monumento. Y además, esta urna se encuentra recogida en los principales textos turísticos de Washington como uno de los 10 lugares menos conocidos de Washington. Así de importante fuimos y así de importante todavía somos para los Estados Unidos, por más que les duela a la gente descarados de allá del gobierno de la isla.